Hoy vamos a comenzar a hablar un poco ya sobre diseño de software. ¿Bien? Miren, esta asignatura, Ingeniería de Software, tiene un problema. Los que están viendo base de datos quizás también se darán cuenta que base de datos es o sea, A más B más C más D, y eso es en principio en un 99% de los casos así, y no hay discusión, ¿ok? Eso está muy resuelto ya. En ingeniería de software hay mucho que decir, hay muchas corrientes, hay fanáticos por cada corriente, hay detractores, hay etcétera, y se pueden decir muchas cosas. Hay un post de un tipo muy conocido que se llama un artículo, debería ser, ya el nombre les debería sonar, se llama Martin Fowler. El tipo tiene un artículo que se llama algo así como que "Is Design Dead?", o sea, está el diseño muerto, el diseño de software es algo que ha muerto, que ha caducado. Entonces el tipo hace unas argumentaciones interesantes sobre el diseño de software y sobre qué es lo que uno debería estar diseñando y qué es lo que uno no debería estar diseñando, y etc. Yo les voy a conseguir ese post, lo voy a publicar en el foro. Está en inglés, creo que vale la pena que se sienten o que traten de leerlo, ¿okay? Porque hay cosas muy interesantes. Entonces yo voy a empezar a hablar de diseño, voy a empezar a arrojar ideas sobre diseño. Y más adelante, en la siguiente clase, a lo mejor nos da chance de empezarlo hoy un poco, vamos a hablar sobre distintas arquitecturas de software, etc. Y ahí vamos a seguir toda esa discusión. O sea, lo que digo, esto es eso, es una discusión. Es muy difícil que yo les diga, el mundo es así, es cuadrado, tiene los lados son rojos, o son azules, o son verdes, y en el centro hay, no sé, un punto, y una carita feliz. O sea, es muy difícil, realmente. Entonces comenzamos a hablar un poco sobre el diseño de software. Fíjense que si bien no hemos visto procesos de desarrollo de software, lo vamos a ver posiblemente después de que terminemos con la parte de arquitectura de software. Normalmente eso se veía antes, pero estoy alterando un poco el orden para darle a ustedes la mayor cantidad de armas posibles para el proyecto. Esa es la idea fundamental, ¿no? Pero cuando uno habla de procesos de software, hay un proceso muy estándar, muy clásico, que uno no debería usar hoy en día en la mayoría de los casos, que es el proceso en cascada. El proceso en cascada, básicamente, uno lo que hace es una definición de requerimientos, o sea, uno entiende los requisitos del problema, y después de entender los requisitos completamente, uno trata de diseñar la aplicación completa de principio a fin. Todavía no han escrito una sola línea de código, ¿sí me siguen? Han diseñado la aplicación de principio a fin. Después de que han diseñado la aplicación de principio a fin, bueno, uno hace la implementación de la aplicación, pruebas de unidades, luego hace la integración, pruebas del sistema, y después la pone en operación y mantenimiento. Lo que quiero decir aquí es que esto es un paso tras otro, ¿ok? Uno no comienza a codificar quizás hasta que está en implementación y pruebas de unidades. Esa es la teoría del proceso en cascada, ¿no? Ahora, nosotros ¿dónde estamos parados? O sea, de nuevo les digo, esto prácticamente no se usa en la industria, esto tiene grandes problemas que los vamos a conversar en su debido momento, pero es interesante porque de alguna forma el proceso en cascada le resume a uno, le muestra de una forma muy sinóptica, muy clara, muy directa, cuáles son las cosas que uno hace cuando desarrolla software. Independientemente del orden o de la manera en que lo hagan, pues uno hace esa definición de requerimientos, ese diseño, esa implementación, esas pruebas y esa operación y mantenimiento. ¿Bien? ¿Me sigue la idea hasta aquí? ¿Okay? Entonces estamos ubicados allí en ese diseño de software, y como les digo, el planteamiento en cascada plantea que uno diseña completo de principio a fin el software antes de comenzar a implementarlo. ¿Okay? Entonces, en general, cuando uno se pregunta qué es el diseño del software, el diseño de software, hay varias definiciones. Por ejemplo, Flickr dice que es un proceso creativo, ¿okay? O sea, es el proceso creativo, eso es interesante tenerlo en mente, un proceso creativo de transformar un problema en una solución. O sea, yo tengo un problema, vino un cliente y me dice, mira, yo tengo un montón de aviones volando sobre Maiquetía y necesito un sistema de control de tráfico aéreo que se apegue a los estándares internacionales y que me permita poner orden allí. Eso es un problema, ¿ok? Y bueno, la definición del problema es esa. La definición del problema es entender los requisitos que tiene el cliente, y después tenemos que transformar ese problema en una solución, un problema, en una implementación. Entonces, describir esa solución
O sea, especificar esa solución de alguna forma es lo que se denomina diseño. Fíjense, los requisitos es lo que debería hacer el sistema. Cuando uno piensa en el diseño de ese sistema, uno ya está pensando en el cómo ese sistema va a satisfacer esos requisitos en particular. ¿Ok? Jorge, ¿vas a preguntar algo ahora? No. Acá. El diseño de software, fíjense lo que dice allá abajo, es el proceso de concebir, modelar y especificar los detalles de cómo el sistema cumplirá esas especificaciones de requerimientos que se establecen en el análisis de requisitos. Eso es lo que acabamos de decir básicamente, ¿no? Y de nuevo, o sea, en ingeniería de software el diseño es definir cómo se va a transformar el qué, o sea, los requisitos, en el cómo, o sea, cómo se resuelve el problema en particular. Entonces recuerden cosas que podemos sacar de aquí. El diseño es un proceso creativo, fundamentalmente, ¿ok? O sea, y es un proceso creativo quizás distinto al de los requisitos. Cuando uno tiene los requisitos, bueno, no sé, eso es relativo. Se sienta con el cliente y uno puede poner algo de creatividad en el asunto, pero está limitado a lo que el cliente de alguna forma plantea. En el diseño hasta cierto punto es así, uno está limitado a los requisitos que el software define, pero uno tiene libertad de escoger qué posibles soluciones va a utilizar. Y el diseño, como dice allí, es una solución, o sea, voy a solucionar el problema con esta variante, con este diseño particular. Y como todos se pueden imaginar, no hay una única solución, hay múltiples soluciones. O sea, si tenemos un problema, Rafael puede surgir con una solución, ¿ok? Carla puede surgir con otra, Jorge puede surgir con otra, y bueno, o sea, no nos queda más remedio que sentarnos a negociar, a ver qué solución potencialmente aplica más al escenario en el que estamos que otra, etc. Y eso concuerda de alguna forma con que no existe una solución completamente óptima. Si yo les doy a ustedes una ecuación matemática y les digo encuentren las raíces de ese polinomio, de lo que sea, miren, eso no es discutible. Hay una solución y punto. ¿Ok? Si yo digo encontremos la posible arquitectura, la solución a un problema de software, hay múltiples posibles soluciones y bueno, o sea, ninguna es la correcta. Pero bueno, o sea, hay soluciones buenas, hay soluciones mediocres, hay soluciones malas y eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Y la evaluación y la elección de qué solución, o sea, de qué camino vamos a tomar, depende del cliente, de los requerimientos, del criterio del diseñador, del contexto, etc. ¿Ok? O sea, allí la solución que tomemos va a depender de unas restricciones que están definidas por todos esos elementos. Bien. No sé si hay preguntas en este sentido. Entonces, bueno, fíjense que uno puede pensar que uno parte de los requerimientos del sistema, del qué necesita el cliente, ¿ok? Y uno empieza, eventualmente, cuando uno tiene controlado el qué, cuando uno sabe qué es lo que el cliente necesita, cuando uno está utilizando quizás métodos ágiles y va trabajando ese qué sobre la marcha, un poco, pues uno empieza a definir ese cómo. Y definir ese cómo es hacer cosas como, por ejemplo, muy simple, diseñar la interfaz hombre-máquina. ¿Okay? O sea, es decir, ok, necesito resolver este problema, tengo estos requisitos, etcétera, ¿qué pantallas le voy a ofrecer al usuario? Entonces eso se diseña. Uno viene, uno hace unos bosquejitos, como ya vieron en clase de interfaz de usuario, y dice, esta es la primera pantalla, y de aquí me voy a esta segunda pantalla, que tiene esto, y de aquí me voy a esta, y etcétera. ¿Okay? O uno puede agarrar un poquito lo que están haciendo ustedes quizás y hacer prototipos exploratorios, o sea, empezar a programar algunas pantallas y ver cómo quedan y irlas modificando, ¿okay? Para irlas adaptando a lo que uno realmente quiera, a lo que el cliente quiere. Entonces uno está haciendo diseño, está diseñando la interfaz. Bien. Uno puede hacer cosas como, por ejemplo, diseñar las interfaces con otros sistemas. Imagínense que estamos haciendo un sistema de producción que tiene que interactuar con un sistema administrativo. Entonces uno tiene que pensar si el sistema administrativo ya está hecho o si lo están implementando a lo mejor, ¿cómo va uno a interactuar el sistema de producción con el sistema administrativo? ¿Cuál va a ser el protocolo de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuál va a ser el API? ¿Van a ser servicios web? ¿Van a ser sockets? ¿Van a ser...? ¿Cómo integramos? ¿Voy a poner una base de datos de integración en el medio? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces eso es parte del diseño también. Por ejemplo, Magic Root, si Magic Root ve el cliente y el servidor como dos sistemas separados,
ellos tienen que integrar esos dos sistemas. Y hasta cierto punto el problema lo pueden resolver de esa manera. O sea, está César y compañía quizás implementando el cliente, está Rafael, Andrés, etcétera, implementando Jesús, el servidor, y bueno, ellos se tienen que poner de acuerdo cómo van a interactuar esos dos sistemas. Si ellos no se sientan a diseñar, a especificar, a decir el sistema, el cliente y el servidor van a hablar en este lenguaje, ellos no tienen manera de terminar ese software. Así de simple. ¿Okay? Entonces, eso es diseño también. Esa tabla que va a hacer Magic Root especificando cuáles son los comandos que van a viajar entre el cliente y el servidor y qué significan, eso es diseño, y eso son interfaces con otros sistemas. Por ejemplo, lo que va a hacer base de datos por nosotros, diseñar los modelos de datos, eso es diseño. O sea, base de datos está tomando las necesidades y va a generar un modelo de datos que satisface esas necesidades. Y les va a decir a ustedes, miren, aquí está el diagrama de clases del modelo de datos y aquí están las clases en Interface en Hibernate implementadas. ¿Bien? Por ejemplo, todos los procesos que pueden ocurrir en el software, eso es diseño. Ustedes me digan, no, bueno, en CodeSolid, por ejemplo, el usuario se registra y después ingresa al sistema y después tiene que crear un personaje y después es que puede ir a la arena. Eso es un proceso, ¿okay? Quizás no es un muy buen ejemplo, pero es un proceso de cosas que ocurren dentro del software. Y definitivamente uno va a tener que implementar ese software con una serie de clases, con una serie de módulos, de paquetes, de componentes, de X. No vamos a hablar de eso todavía, ¿ok? Y eso es diseñar la arquitectura de software. Por ejemplo, en el caso de Magic Root estamos diciendo, bueno, ese software, la arquitectura es cliente-servidor y yo tengo un cliente y tengo un servidor y estoy definiendo una serie de bloques, ¿ok? Y a cada bloque le estoy asignando una responsabilidad específica. Así como, por ejemplo, dentro de las compañías que ustedes formaron, ustedes dicen, bueno, no sé, César se encarga de hacer tal cosa. Esa es su responsabilidad. Piensen en César como un bloque que tiene una responsabilidad. Y Ana hace tal otra cosa. Esa es su responsabilidad. Y piensen en Ana como un bloque que tiene cierta responsabilidad y que se comunica a lo mejor con sus compañeros. ¿Me siguen la visión? ¿Okay? Entonces, uno diseña esa arquitectura de software que eventualmente aquí uno lo va refinando y va terminando, si hace diseño orientado a objetos, va a terminar con un conjunto de clases que definen el sistema, que implementan ese sistema. ¿Okay? Y encontrar la organización correcta y adecuada de esas clases según los requisitos y las necesidades que tengo es algo que se desea, que es deseable. ¿Okay? Entonces eso es el diseño desde ese punto de vista. ¿Preguntas hasta aquí? Vale. Bien. Entonces, por ejemplo, fíjense, esto, ojo, nosotros estamos viendo el curso quizás este semestre un poco con Scrum, con métodos ágiles. Estas transparencias quizás están un poco orientadas un poco hacia los métodos que se usaron el semestre pasado, pero independientemente de eso podemos conversar. Inclusive el orden del curso se ha alterado un poco al respecto, ¿no? El orden de las transparencias. Pero, por ejemplo, fíjense, si uno tiene ciertos casos de uso y tiene eso allí definido, pues en función de esos casos de uso uno piensa en cuál va a ser el modelo de datos que satisface eso, uno diseña la interfaz de usuario, uno diseña las interfaces con otros sistemas, la arquitectura del software, etc. O sea, en este caso, por ejemplo, este es un proceso en el que uno toma esos casos de uso, esos requisitos y genera este diseño. En el caso de ustedes están tomando historias de usuario, ¿ok? Y están generando tareas relacionadas a esas historias de usuario para implementar el sistema. Y ustedes no están diseñando el sistema de principio a fin, ¿ok? Antes de empezar a implementar. Ustedes van a ir haciendo o están haciendo un diseño sobre la marcha, un diseño evolutivo. Cuando ustedes lleguen a un punto en el que se den cuenta que no pueden avanzar, o sea, que no pueden añadir nuevas características al sistema porque la estructura de clases y de objetos no se los permiten, ¿ok? La solución, ¿cuál creen que va a ser? En algunos casos es buena idea, pero no, o sea, fíjate en algo, se puede hacer un refactor, eso se llama un refactor, si ustedes cambian la estructura, la alteran, ¿ok? Para poder seguir diseñando, ¿vale? Y seguir avanzando. Entonces eso, ténganlo en mente. Cuando uno piensa en diseño, y bueno, o sea, fíjense en algo, ¿no? Los clientes, en la mayoría de los casos,
no les interesa realmente todo el tecnicismo. Al cliente le interesa su software funcionando y en concordancia con los requerimientos que él tiene, tanto funcionales como no funcionales. Y nos vamos a dar cuenta que el diseño puede llegar a afectar mucho los requisitos no funcionales. Pero a veces, si uno tiene que conversar quizás con el cliente, uno puede pensar en el diseño en dos aspectos. Uno puede pensar en el diseño conceptual, externo, el diseño que uno le da a los clientes, que uno le muestra a los clientes, con el cual uno discute a los clientes, y el diseño técnico, el diseño interno, que es el diseño que está orientado hacia los constructores o programadores del sistema. Por ejemplo, ¿qué cosas les podría yo mostrar al cliente? Una interfaz de usuario. Le puedo mostrar al cliente una interfaz de usuario y él me puede decir qué piensa al respecto, podemos discutir sobre el asunto. ¿Qué le puedo mostrar al cliente? Un modelo de datos, a lo mejor, porque con el modelo de datos, en un diagramita bien bonito, etcétera, yo puedo sentarme a discutir aspectos que están relacionados con los requisitos, en parte. Definitivamente, quizás al cliente no le interesa saber cuál es la arquitectura interna del software. ¿No? O quizás se la muestran, él no tiene los conocimientos técnicos para comprender qué es lo que está sucediendo allí. Entonces uno hace eso. Fíjense que bueno, y de eso depende mucho el nivel de abstracción, o sea, lo que ustedes le muestran al cliente, lo que ustedes muestran como información general, pues tiene un nivel de abstracción mucho mayor, pero uno puede refinar y uno puede generar un nivel menor de abstracción, ¿no? Entonces, bueno, o sea, diseño conceptual, yo le muestro al cliente esto es una metáfora de alguna forma, yo le muestro al cliente un modelo 3D del carro que le voy a fabricar. Y el tipo lo puede mirar, rotar, lo mira por arriba y dice, ah, qué bonito, etc. Pero ese diseño a lo mejor no me sirve para construir el carro. Para construir el carro yo necesito quizás los planos del carro, ¿ok? Detallados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en el diseño conceptual, fíjense, define de alguna manera la estructura general del sistema programado y describe las funciones que deberá ejecutar el sistema bajo el ambiente operativo establecido en los requerimientos, ¿no? Entonces, ojo, porque algunos piensan o consideran o toman que los casos de uso en algunos procesos son parte también del diseño. Entonces allí empiezan los dolores de cabeza y el debate. Los casos de uso son requisitos, son diseño, ¿qué es? ¿Okay? Para mí en lo personal son requisitos. Es muy difícil verlos como parte del diseño, ¿no? Pero bueno, o sea, se podría plantear también de la otra forma, ¿no? Entonces tengan en cuenta este detalle de alguna manera. Y, por ejemplo, uno puede diseñar en la parte conceptual la interfaz de usuario, datos de entrada-salida, comprender qué datos de entrada-salida tiene el sistema, fuentes de datos, transformaciones de los datos, etc., ¿no? Y uno puede plantear eso y eso es algo que le permite ver el sistema muy a alto nivel, ¿no? Y el diseño interno, o sea, a nivel técnico, uno puede hacer un diseño de cuál va a ser la estructura del sistema para satisfacer esos requisitos. Cuál va a ser la estructura de las clases que necesito para satisfacer, si estoy usando programación orientada a objetos, para satisfacer esos requisitos. O si estoy utilizando el paradigma funcional, cuál va a ser la composición de funciones, etcétera, que voy a tener para implementar ese software, ¿no? Entonces allí ya estoy bajando de nivel y ya estoy poniéndome un poco más al nivel de abstracción de los programadores, de alguna forma, de los desarrolladores, pensando en términos de clases, objetos, código, estructura, tecnología en particular, etc. Ese dibujo que está ahí, por ejemplo, lo vamos a ver mucho más adelante, no se preocupen, pero eso es un patrón de diseño, básicamente, ¿okay? Entonces hay una serie de patrones que uno puede reutilizar y es importante tenerlos en mente. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, a nivel interno, pues uno diseña archivos, bases de datos, formatos de este tipo de cosas, etc. ¿Okay? Y uno define de alguna manera la arquitectura del software, ¿no? Y fíjense esta definición de la IEEE, dice la arquitectura del software es la organización fundamental de un sistema, o sea, cómo organizo yo un sistema, encarnada en sus componentes, objetos, clases, bloques, etc. Depende de a qué nivel lo vean. Las relaciones entre esos componentes, es lo que decía hace un rato, César es un bloque, Jan es un bloque y hay relaciones, comunicaciones, etc. que están yendo y viniendo y cómo funcionan juntos en ese sentido, ¿okay? Las relaciones entre ellos. El ambiente, el entorno, no es lo mismo plantear, no sé,
¿Cómo funcionaría este grupo, por ejemplo, en este ambiente, en este contexto, en este entorno, que si tuviéramos que dar este mismo curso sin luz? Sí, o sea, bueno, definitivamente a puro pizarrón, si no tuviéramos video vivo. Entonces, ¿cómo funcionan esos componentes dentro del entorno? ¿Ok? ¿Y qué principios orientan el diseño y la evolución de esos componentes y de esa estructura? O sea, ¿por qué yo los organicé de esa forma? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Y cómo deberían ir evolucionando? Yo puedo mostrarles varias soluciones, pero si no les digo el por qué yo planteé esa solución, cómo sustento esa solución, ¿qué es lo que hace que esta solución sea mejor que aquella? ¿Vale? Otra definición, por ejemplo, la arquitectura de software es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, o sea, los componentes del sistema. Es una vista del sistema que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes principales según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. O sea, hasta ahí eso no es muy diferente de la definición anterior, ¿no? Aquí sí nos están planteando algo, nos dicen que la vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte de las abstracciones. O sea, lo que me están diciendo es una vista muy abstracta, de muy alto nivel del sistema. ¿Hasta qué punto yo estoy de acuerdo con eso? No sé. Fíjense, yo tiendo a llamar arquitectura del software a eso, a la vista muy abstracta del sistema, pero cuando uno empieza a meterse dentro del sistema y empieza a hacer un zoom de esas distintas cajitas o de esos distintos componentes, uno empieza a encontrar arquitectura de software y estructuración de los componentes, solo que a un distinto nivel de abstracción. ¿Vale? Y vamos a conversar de eso un poco más adelante. Entonces, en general, podemos decir que la arquitectura de un sistema define la división y estructura de un sistema en subsistemas y establece un marco de control y comunicación entre los distintos subsistemas. O sea, yo puedo venir aquí y yo puedo decir, por ejemplo, y discúlpenme que use el ejemplo quizás de Magic Roots, yo puedo decir, este bloque, ¿ok?, es el juego de cartas de Magic Roots. Y lo puedo ver como un todo, ¿se dan cuenta? Pero yo puedo luego agarrar ese sistema y hacer un zoom in y decir qué hay dentro de ese bloque. Pues dentro de ese bloque hay un cliente y hay un servidor. ¿Ok? Y puedo agarrar y puedo decir, bueno, y entre el cliente y el servidor hay algún tipo de comunicación. Y dentro del cliente puedo decir, ok, dentro del cliente hago otro zoom in, hay clases de interfaz de usuario y hay clases de comunicación. Y dentro del servidor hago un zoom in y hay clases de comunicación, clases de control, me refiero a máquinas de estado y ese tipo de cosas, y clases de asistencia. Bien. Y así puedo, si quiero, puedo decir, por ejemplo, que las clases de comunicación interactúan con las de control y estas a su vez con las de resistencia, y puedo plantear aquí esta relación acá y decir que esta es la que maneja toda la comunicación, y ahí lo mismo sucede aquí. ¿Vale? Puedo decir que a lo mejor en algún lugar por acá hay una base de datos y que son las clases de persistencia las que interactúan con esa base de datos. Estoy definiendo la arquitectura del sistema, ¿sí? Y yo puedo tomar esas cajitas y seguir haciendo zoom in allí adentro, y muy probablemente dentro de esas cajitas empiecen a aparecer ya clases concretas con sus respectivas relaciones, etc. ¿Okay? Si yo veo el sistema solo como el bloque externo, lo estoy viendo a un nivel de abstracción muy alto. Mientras más yo empiezo a entrar allí y a descomponer ese sistema y a meterme dentro de esos sistemas y sus subsistemas, estoy bajando el nivel de abstracción. Hasta que llegue un punto en que a lo mejor voy a estar viendo funciones.
líneas de código, y ahí ya no puedo bajar más quizás el nivel de abstracción. Preguntas en este sentido. Un ejercicio similar lo pueden hacer con los otros productos. Yo estoy usando Magic Root en este caso porque es quizás el producto más complejo desde el punto de vista de arquitectura de software y se presta para hacer este tipo de ejercicios mentales mucho más que los otros ejemplos. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esto, es tomado del Somerville, y imagínense que tenemos un sistema robótico de control de empaquetamiento. O sea, es, no sé, una banda transportadora que van paquetes por la banda transportadora y hay un robot que visualiza el paquete, visualiza la información y dependiendo de ciertas condiciones, cierta lógica de control, mueve el paquete de un lado a otro. ¿Okay? Ahí hay mucho hardware, ahí hay mucho control de procesos, etcétera, pero hay también software, podemos tratar de entender ese sistema completo. Y fíjense eso, estamos tratando de entender el sistema completo. A lo mejor no estoy pensando solo en software, estoy pensando en el hardware que soporta o que está asociado a ese software. Entonces, cosas que puedo pensar que tengo en ese sistema. Fíjense, un sistema de visión. ¿Okay? O sea, yo tengo un sistemita que tiene una cámara que está mirando el paquete y que tiene un software adentro que toma fotografías. ¿Okay? Y ese sistema de visión está asociado de alguna forma a un sistema de identificación de objetos. O sea, está asociado a un sistema que le pasan las fotos y él mira las fotos y dice, ejecuta ciertos algoritmos y dice, esa es una caja de tal tipo que cumple con tales y tales condiciones y que tiene tales características. ¿Me sigue? Ahora, una pregunta. ¿Por qué esos son dos bloques separados? ¿Por qué no ponen un solo bloque? ¿A alguien se le ocurre? Lo que sea que se les cruce por la cabeza. Recuerden que esto es una discusión. Yo aquí no estoy enseñando recetas que se puedan seguir. Lo que aquí nos interesa es la capacidad de razonar sobre este tipo de conceptos. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué hay inherentemente asociado a cada una de esas cajas? Acabamos de... Yo pienso que el sistema de edición es la cámara como tal, y el de identificación es un software que se comunica con la cámara. Entonces, por eso está un poco asociado, pero no muy... No, pero yo te podría decir, o sea, yo te puedo decir independientemente, yo puedo meter en el mismo bloque la cámara que toma las fotos, que le pasa las fotos al software que hace el trabajo de la forma de organizar las tareas. Tareas, la forma de organizar las tareas. Y cuando uno habla de tareas, hay una palabra muy importante y asociada a la tarea. Si yo defino una tarea, ¿ok? Y yo se la doy a... ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Jason. Y yo se la doy a Jason, ¿ok? ¿Qué le estoy dando a Jason? La responsabilidad, exactamente. Y esa palabrita responsabilidad, en software, en arquitectura de software, empieza a tener connotaciones muy importantes. Si yo les digo, reformulo la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del sistema de visión? Tomar fotos y pasárselas a alguien. Punto. Esa es la responsabilidad. Fíjense que lo puedo escribir de una forma muy simple en una frase. ¿Okay? ¿Cuál es la responsabilidad del sistema de identificación de objetos? Decodificar la foto. Y generar cierta información sobre el objeto. ¿Se dan cuenta? Si yo meto todo eso en una sola caja, ¿cuál va a ser la responsabilidad de la caja? Tomar foto y decodificar la foto. ¿Se dan cuenta? Entonces uno trata, un principio de diseño, que uno trata de separar las responsabilidades lo más que pueda. Si yo tengo una caja, y a lo mejor este no es el caso en particular, pero si yo tengo una caja que toma las fotos y las decodifica, quizás es una caja que tiene muchas responsabilidades en un solo sitio. Muchas responsabilidades en un solo sitio hacen que esa caja sea más difícil de implementar, de controlar, de evolucionar, etc. Por ejemplo, yo detesto las fotocopiadoras o las impresoras multifuncionales. No les ha pasado nunca han tenido la impresora multifuncional, de esas que son escáner, imprimen,
fotocopian, hacen café, tienen fax modem incorporado, no sé, ¿ok? Y si uno mete una moneda salen dulces. El problema que tienen esas cosas normalmente es que si se daña la maquinita de que uno mete una moneda y salen dulces, normalmente la cosa deja de imprimir, de escanear, etc. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay demasiadas responsabilidades asociadas al mismo hardware, al mismo bloque, a la misma caja. Y demasiadas responsabilidades que a lo mejor no tienen nada que ver entre sí. O que se podrían separar. ¿Qué tiene que ver el hacer café de imprimir una hoja? Estoy llevando el ejemplo al extremo, obviamente, ¿no? Pero tengan eso en mente. Entonces, cuando uno diseña un sistema y uno trata de dividir eso en bloques, uno siempre piensa cuáles son las responsabilidades de los bloques. ¿Okay? ¿Por qué yo tengo un cliente y un servidor? ¿Por qué no puedo tener una sola cosa? Ah, porque son dos cosas distintas, con dos responsabilidades distintas que están corriendo en lugares distintos. ¿Okay? Otra cosa que se puede hacer si uno plantea bien esto es que uno puede perfectamente ponerse muy de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo de comunicación entre esos bloques. Y uno puede agarrar y decir, bueno, el equipo XYZ de personas que están ubicados en Mérida se van a encargar de desarrollar la tecnología del sistema de visión. Y punto. ¿Okay? Y ellos tienen la responsabilidad de generar una cámara que tome tantas fotos por segundo y que genere imágenes en tal formato. Esa es su responsabilidad. Y ellos se dedican a hacer su trabajo. Así de simple. Mientras que el equipo W, no sé qué, lo que sea, pongan el nombre que quieran, está trabajando en Caracas o en algún otro lugar en el sistema de identificación de objetos. Lo que ellos saben es que les van a llegar unas imágenes en tal formato, con tal resolución, y que ellos tienen que identificar qué paquete es esa imagen. Son fotos de paquetes y generar un resultado. Y ellos se dedican a esa tarea. ¿Okay? Cuando todo el mundo termina su trabajo, simplemente se reúnen ambas cosas. Y si esta interfaz, digámoslo así, o este protocolo de comunicaciones estuvo bien definido, se pueden poner a trabajar las dos cosas de forma transparente. ¿Okay? Por ejemplo, volviendo al caso de Magic Root, si César quisiera probar la interfaz de usuario, César está desarrollando la interfaz de usuario, pero quizás el servidor no está completamente listo, César puede perfectamente engañar a su interfaz de usuario. Él puede crear unas clases falsas aquí en comunicación que emulen o imiten al servidor sin tener que conectarse. Entonces él agarra y él las codifica. Cuando recibe tal entrada, la clase va a devolver tal evento. Y él puede ir probando su interfaz de usuario. Claro, no va a poder jugar, pero puede ir probando su interfaz de usuario y ver qué es lo que sucede. Cuando ya el servidor esté listo, simplemente cambia esta clase por la clase que sí se comunica con el servidor y ¡pum! Todo está funcionando. Y pudieron trabajar muy separadamente. ¿Me sigues eso? ¿Ven la idea de la cuestión? ¿Okay? Fíjense esas dos cajitas, todo lo que le hemos podido sacar. Son solo dos cajitas. Este proceso mental de pensar en términos de... O sea, yo de nuevo siempre hago esto y siempre digo esto en base de datos. Me disculpan que haga la analogía. Les dije, bueno, cuando estén en la cola del banco, piensen cuál va a ser el modelo de datos del banco. En ingeniería de software creo haber dicho, cuando estén en la cola del banco, piensen en cuáles son los procesos, los diagramas de actividades o las máquinas de estado que hay allí atrás del banco. Hagan lo mismo con esto. Cuando se les cruce por la cabeza que leyeron en internet que alguien está desarrollando un sistema que hace bla, 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 y qué interesante lo que los tipos están haciendo, traten de soñar un poco y de pensar cuál es la arquitectura de software potencial que puede haber en ese sistema. Llega un punto en que uno lo hace tanto, ¿ok?, que ya no representa un esfuerzo mental, simplemente uno se plantea eso y empiezan a volar las cajas y las clases y los objetos y lo que sea. ¿Alguna pregunta? Para seguir con el ejemplo, fíjense, el sistema de identificación de objetos lo que está haciendo en este caso es enviarle información, ¿okay?, al sistema de selección de empaquetado, ¿no? Y fíjense, esto uno lo puede ver como un bloque grande que tiene dos elementos internos y uno está diciendo, bueno, esto es un pequeño sistema, ¿sí?, un pequeño subsistema que tiene adentro dos subsistemas. Ojo, esto no es un diagrama formal estándar de UML o de lo que sea, esto es un diagrama de bloques que se lo van a encontrar en muchas formas, en muchos colores y con muchas notaciones distintas, pero en general la idea principal es esta, ¿okay?
Y el sistema de identificación de objetos también le envía una señal o le envía información al controlador del brazo, el brazo mecánico que mueve las cosas, y al controlador de la mano articulada que abre y cierra la mano articulada. Y el sistema de empaquetado se comunica de alguna forma con el controlador de la cinta transportadora, porque si hay una caja sobre una cinta transportadora, le tiene que decir avanza, detente, avanza, detente. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, pueden ver el controlador de la cinta transportadora que es un pequeño esclavo de este sistema de empaquetado, ¿ok? Porque el controlador, eso es para hipnotizarlo, por cierto. Pero porque el controlador de la cinta transportadora es un ente pasivo, a lo mejor que el sistema de empaquetamiento le está diciendo avanza, detente, etc. ¿Okay? Eso se puede ver de muchos puntos de vista. Y el sistema de empaquetado pues interactúa de alguna forma con el controlador del brazo mecánico para darle órdenes y decirle, bueno, mueve el brazo a tal posición, sube, baja, agarra el paquete y quítalo de sitio. Entonces hay muchas cosas que se pueden decir en este sentido. No sé si hay preguntas. ¿Okay? Bien, no voy a entrar en detalles. Estos son ejemplos de arquitecturas de software y fíjense que lo que tenemos son una serie de bloques que interactúan entre sí o de capas que interactúan entre sí. En este caso son arquitecturas por capas en su mayoría. Después vamos a ver qué es eso en sí mismo. Pero fíjense que tengo aquí un bloque que hace tal cosa, otro bloque que hace tal otra cosa, que interactúa con este, que a su vez interactúa con este y así sucesivamente. Cuando uno piensa en capas, uno se da cuenta que bueno, uno tiene una serie de capas y cada capa interactúa con la capa de más abajo o con la capa de más arriba. ¿Okay? Entonces es lo mismo, uno puede definir un sistema de alguna forma con una serie de bloques y con la interacción entre esos distintos bloques. Esto, si se ponen a ver, va por esa vía. O sea, aquí tengo una capa que interactúa con esta otra capa y otra capa que interactúa con esta y así. ¿Bien? De nuevo, la idea aquí no es comprender exactamente qué es lo que hace esto en particular. Entonces, cuando uno piensa en la arquitectura, uno piensa, de nuevo les digo, esto se puede ver a muchos niveles de abstracción. Lo pueden ver a un nivel muy alto de abstracción o lo pueden ver a un nivel muy bajo de abstracción. ¿Recuerdan la clase que vimos sobre Cleratable, sobre la tabla? Que introdujimos algunos conceptos de MVC. ¿Recuerdan ese diagrama que teníamos modelo, vista, controlador? ¿Qué es eso? Un concepto arquitectónico. ¿Okay? Estoy diciéndoles, vamos a tener un modelo, vamos a tener una vista, vamos a tener un controlador. La responsabilidad del modelo es bla, bla, bla. La responsabilidad de la vista es ta, ta, ta. La responsabilidad del controlador es esta. La vista interactúa con el modelo de esta manera. El controlador interactúa con la vista así. Y así sucesivamente nos fuimos, ¿cierto? Y después bajamos un poco el nivel de abstracción y dijimos, ok, en Cleratable la implementación es así, así, así. O sea, tenemos tal clase, tal otra clase que implementa la vista, tal clase que implementa el controlador y así sucesivamente. Entonces la arquitectura muestra eso, ¿no? Si bajamos un poco el nivel, nos muestra la estructura de componentes del sistema desde el punto de vista del programador. O sea, ojo, aquí estoy bajando el nivel de abstracción. Lo puedo ver muy alto, lo puedo ver muy bajo el nivel de abstracción, como quiera. Muestra la jerarquía y funciones de cada componente de software, cómo están organizados, las estructuras de datos empleadas por cada componente y el flujo de datos entre los componentes que tengo. ¿Bien? Entonces, de nuevo, recuerden que esto se puede ver de un nivel muy alto de abstracción o puede ir bajando el nivel de abstracción poco a poco. ¿Y en qué afecta, para que vean lo bueno o lo malo, o sea, lo importante que es esto? ¿En qué afecta una buena o una mala arquitectura de software? Entre muchas otras cosas, y ojo, no es la única razón de un buen o un mal rendimiento, pero una buena o una mala arquitectura de software afecta al rendimiento de la aplicación, al performance de esa aplicación. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, es una buena estrategia de diseño poner las operaciones críticas en una aplicación en un pequeño número de subsistemas, ¿okay? Y tratar de reducir la comunicación entre los subsistemas. ¿Por qué uno hace esto? Porque uno dice, a ver, por ejemplo, ¿será que la interfaz de usuario en Magic Root es algo crítico? No. Si me siguen, es algo simple de hacer en el fondo. Realmente eso no debería ser un problema. Pero la coordinación de toda la lógica
del juego, quién juega, cuándo juega, quién ganó, quién, etc., eso a lo mejor sí es algo crítico. ¿Dónde coloco eso? El control tiene un pequeño componente que es una máquina de estados que se encarga de gestionar la lógica. Si hay algún problema en la lógica, si algo sale mal, ¿dónde está el bug? En la máquina de estados, en control. Si yo no hago esta separación adecuada y hay un problema en la lógica, ¿dónde está el bug? Es muy difícil encontrarlo. ¿Se dan cuenta? Igual ocurre con el rendimiento. Se van a dar cuenta que los sistemas tienen cuellos de botellas. O sea, los sistemas tienen pequeños procesos o pequeñas partes que son las que en verdad determinan que el sistema sea lento o sea rápido. El resto del sistema no importa. Si ustedes optimizan ese pequeño cuello de botella y hacen que eso funcione adecuadamente, van a obtener buen rendimiento. ¿Okay? Por eso es que tienen que sacudirse. Eso es un error que yo veo muy comúnmente en programadores formados aquí en esta universidad. O sea, es algo bueno, ojo, pero tienen que buscar pensar de otra manera. No programen todo pensando en la máxima eficiencia. ¿Me siguen lo que trato de decir? Porque si programar algo pensando en eficiencia, o sea, para hacerlo realmente eficiente, es costoso, toma tiempo, toma sentarse a ver cómo saco el mayor performance posible de lo que estoy haciendo. Y resulta que si ustedes programan todo el sistema pensando en eficiencia, eso les va a costar mucho. Y resulta que si solo hubiesen optimizado esta partecita del sistema, hubiesen resuelto el problema de la eficiencia. Porque es esta partecita del sistema la que es el cuello de botella, la que está poniendo, digámoslo así, el límite a qué tan rápido puede correr o no el sistema. Entonces, consejo, y esto es ya una visión práctica, implementen, diseñen, preocupándose poco por la eficiencia en el sentido de que no traten de optimizar cada paso que dan, y luego empiezan a pensar en, bueno, ¿qué partes del sistema son las que realmente necesito optimizar? ¿Cuáles son los cuellos de botella para optimizar? ¿Okay? Si van a programar la interfaz de usuario, que corra 1 microsegundo más rápido o 1 microsegundo más lento, no importa. Así de simple. ¿Okay? No importa. Ahora, si van a optimizar la lógica de comunicaciones o la de control, donde van a tener muchos clientes conectados al mismo tiempo, ¿ok? 1 microsegundo ahí puede ser la diferencia entre una aplicación que funcione o un proyecto que sea un fracaso total. Esas cosas hay que considerarlas. Protección, por ejemplo, o sea, ¿es necesario proteger el acceso a ciertos recursos o no? Yo necesito garantizar que nadie va a acceder desde afuera a la base de datos o no. Tengo que poner la base de datos detrás de una capa que me garantice que nadie acceda a los recursos que no puede o no. O sea, ¿a qué recursos puede la gente acceder y cómo hago para proteger esos recursos? Entonces uno puede pensar en arquitecturas de software. Si hay un requisito de protección importante que me permiten blindar esos recursos que tengo que proteger del mundo exterior. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero es que vayan viendo los conceptos. Seguridad, por ejemplo, centralizar las operaciones relacionadas a la seguridad, y esto está asociado con el elemento anterior, en un subsistema o en un conjunto pequeño de subsistemas para reducir los costos y desarrollar mecanismos de acceso adecuados. A ver, piensen en esto. En Linux, cuando ustedes tratan de acceder a un archivo, ¿ok? Ese código que les da permiso o no les da permiso de acceder al archivo, ¿dónde creen que está? ¿Concentrado en un lugar o regado a lo largo de todo el sistema operativo? Está concentrado en un lugar. Si yo empiezo a poner las políticas de seguridad en muchos lugares distintos, corro el riesgo de duplicar políticas, de generar políticas inconsistentes, de tener problemas de mantenimiento a la hora de actualizar una política, etc. Entonces la idea es que uno centraliza las operaciones relacionadas con la seguridad en un subsistema particular, ¿okay? Y uno sabe que están allí concentradas y eso es fácil de manejar y es eficiente de manejar. De nuevo, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante con más detalle. Disponibilidad. Por ejemplo, supongan que yo les digo que Magic Root, el sistema,
tiene que estar disponible 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Ok? ¿Qué pasa si se me cae el servidor? Falla el sistema. Ya estoy fallando a esa característica de disponibilidad. ¿Cómo harían ustedes para garantizar para aumentar las posibilidades de que el sistema esté disponible 24/7? Habilitar otro servidor. Agregamos otro servidor. Si agregamos otro servidor, el sistema trata de conectarse al primer servidor. Si no puede, se trata de conectar al segundo y tenemos más chance de que alguno de los dos esté arriba. Sería muy tonto, por cierto, poner los dos servidores quizás en el mismo proveedor de servicio. A lo mejor lo ideal sería poner un servidor en un proveedor de servicio y otro servidor en otro proveedor de servicio. ¿Ok? Y si tengo dos servidores, por ejemplo, y se me cae la base de datos, ¿qué pasa? Se me cae el sistema. ¿Cómo resuelven el problema? Añadan otra base de datos en paralelo. O sea, en paralelo significa que están sincronizadas, tienen los mismos clústeres, los mismos datos, de manera que si se cae una de las bases de datos, uno sí tiene siempre acceso a la otra. Hay arquitecturas y hay formas de hacer este tipo de cosas. Pero allí tengo componentes redundantes, y al tener componentes redundantes, garantizo la disponibilidad. El hardware, por ejemplo, que se utiliza en los data centers, cuando ustedes tienen servidores de datos o servidores de aplicaciones y ese tipo de cosas, generalmente todo es redundante. Pues esos tipos tienen dos conexiones eléctricas al sistema de electricidad, de manera que si falla una, la otra potencialmente está disponible, y además de eso tienen plantas eléctricas, de manera que si se caen las dos conexiones, prenden las plantas eléctricas y pueden trabajar por 24 o 48 horas sin ningún problema. ¿Okay? Las conexiones de red también tienen 2 o 3 conexiones redundantes, de manera que si se cae alguna, tienen otra. ¿Okay? Y el hardware, inclusive, el hardware de servidores está diseñado para poder funcionar lo más posible 24/7 sin apagarse. Entonces ustedes van a encontrarse máquinas, equipos, que tienen dos fuentes de poder. Y que si se quema una fuente de poder, uno puede en caliente, sin apagar la máquina, sacar una fuente de poder, comprar otra y ¡plum!, ponerla. Discos duros redundantes. Si se tuesta un disco duro, no pasa nada porque hay otro disco duro que tiene la misma cantidad de data y uno en caliente, sin apagar y prender la máquina, uno quita el disco duro y pone el otro. Procesadores redundantes, memoria, pueden cambiar los procesadores sin apagar la máquina. Entonces, de nuevo, si uno quiere disponibilidad, uno pone componentes redundantes. Entonces, fíjense que estos son, hasta cierto punto, requisitos ¿de qué tipo? ¿Funcionales o no funcionales? No funcionales. O sea, si yo les digo, cuando yo apriete clic en buscar, yo quiero que el sistema genere una respuesta en menos de 5 segundos, estoy hablando de rendimiento. Eso es no funcional. ¿Ok? Cuando yo les digo que el sistema debe estar protegido, por ejemplo, de accesos no autorizados, eso es un requisito no funcional. Entonces noten que la arquitectura, ojo, a pesar de que también está ligada a los requisitos funcionales, es indiscutible eso, la arquitectura está íntimamente ligada, entre otras cosas, a los requisitos no funcionales. Si uno tiene una aplicación con problemas de rendimiento, revisa la arquitectura a ver qué está sucediendo. Probablemente ese sea el problema. ¿Okay? Y, por ejemplo, fíjense, el último elemento que planteamos aquí es la mantenibilidad. ¿Sí? ¿Qué es la mantenibilidad? ¿Qué creen que es la mantenibilidad? Tener todo organizado. Es la capacidad que tiene un sistema de evolucionar y de ser mantenido por personas. O sea, me explico. Imagínense que viene alguien y les dice: tengo una emergencia, necesito una aplicación y la necesito para mañana. ¿Se van a preocupar mucho por estos conceptos? Probablemente no. Probablemente se van a sentar y van a escribir el primer código que se les venga a la cabeza. Y mañana le van a tener el tipo su aplicación. Pasado mañana, cuando el tipo les diga: no, pero quiero agregar también esta característica. ¿Va a ser fácil agregar la característica o difícil?
posiblemente sea difícil porque escribieron un código muy rápidamente a los golpes de un día para el otro, y ese código uno lo que dice es que no es mantenible, porque está mal estructurado, o sea, se podría estructurar mejor. ¿Okay? Entonces la mantenibilidad es eso. Ustedes piensen que cualquier disparate de código que escriban hoy, es muy posible que alguien tenga que mantenerlo y sufrirlo mañana. Entonces, en las manos de ustedes está el no hacerle la vida miserable a alguien mañana. O peor aún, el no hacerse la vida miserable a ustedes mismos mañana. Entonces, esos son requisitos de mantenibilidad. Si yo les digo, el sistema debe ser muy mantenible, o sea, debe tener altos niveles de mantenibilidad, porque va a estar en producción por lo menos por 15 o 20 años. Lo que les estoy diciendo es que eso no es una exageración. Hay sistemas de tráfico aéreo y muchos sistemas tecnológicos que llevan en producción toda esa cantidad de tiempo, ¿no? Saquen una cuenta muy simple. ¿Cuánto llevan los transbordadores espaciales haciendo misiones? No estoy seguro del número, pero me atrevería a decir que llevan al menos 25 años, quizás más. Pero son sistemas que duran en el tiempo mucho más de lo que uno a veces quisiera. ¿Okay? Entonces hay que garantizar que se les puede dar mantenimiento a esos sistemas, que son fáciles de entender, que son flexibles, que pueden crecer, etc. Entonces eso es algo que la arquitectura impacta. Fíjense que, por ejemplo, Magic Root podría perfectamente, como en el ejemplo que les comentaba del póker, haber programado un servidor monolítico. Una sola clase de 8.000, 9.000 líneas de código con un montón de ifs y else adentro que hace el trabajo. ¿Eso funciona? Sí, eso funciona. Ajá, y el día de mañana cuando quieran cambiar las reglas del juego, ¿qué hay que hacer? Hay que entender ese lío y hacer los cambios. Con la máquina de estado, ven ahora la ventaja del asunto. El día de mañana que quieran cambiar las reglas, saben que tocan aquí, tocan un poquito aquí, quizás cambian alguna tontería del protocolo y el cambio ya está hecho. Puede ser la diferencia entre 3 semanas de trabajo o 3 días de trabajo. Tan simple como eso. Ahora, ojo, todas estas cosas tienen su precio. Si uno quiere un sistema con altos niveles de disponibilidad, uno va a tener que poner cosas redundantes y eso va a costar dinero. Si uno quiere un sistema en extremo mantenible y flexible, hay corrientes ágiles que podrían potencialmente contradecir esto que estoy diciendo. Eso es otra historia, eso es otro debate. Pero en principio pareciera ser que si uno quiere sistemas con altos niveles de mantenibilidad, uno va a tener que pagar más. Porque no es lo mismo ese sistema que se hace de un día para otro que ese sistema que uno hace con el tiempo y lo va manteniendo y lo va evolucionando con el tiempo. Y lo mismo sucede con nuestras otras restricciones. ¿Okay? Si uno quiere un sistema de altísimo rendimiento, eso va a tener su precio, porque más va a haber que optimizar. ¿Okay? Y bueno, evidentemente es muy posible que uno tenga otros parámetros u otras restricciones que son definidas o son afectadas por la arquitectura de software. Noten que esto en general son propiedades emergentes de los sistemas. O sea, uno no puede decir que el sistema es seguro y identificar la seguridad o el rendimiento del sistema a un componente particular, sino que uno junta todos los componentes del sistema y el sistema resulta ser seguro, o sea, es emergente esa propiedad. Entonces, un ejemplo de arquitectura, por ejemplo, lo más básico que uno puede tener, esto es muy usado, uno tiene una arquitectura 3 capas, donde uno tiene una capa de presentación, después vamos a hablar de las capas con detalle, pero uno tiene una capa de presentación que se encarga de mostrar la interfaz de usuario. No confundir esto con MVC, ojo, son dos cosas distintas. Uno tiene una capa de procesos de negocio o de lógica de negocio, donde están codificadas toda la lógica del juego que ustedes están haciendo, etc. Y uno tiene una capa de persistencia que se encarga de comunicarse a la base de datos y guardar objetos. Entonces, realmente, para la capa de procesos de negocio, ¿cómo se guardan los objetos en la base de datos? Eso es transparente. Eso es transparente. Ella no sabe cómo se guarda. Ella sabe que tiene alguien aquí que lo hace, pero hasta ahí. La capa de presentación, ¿cómo calcula ella las cuentas y la lógica del negocio? Ella no lo sabe, ella no lo hace. Ella se encarga solo de lo que sabe hacer bien, mostrar datos. ¿Quién hace esas cuentas y esos cálculos? La capa de procesos de negocio.
Y la capa de proceso de negocio sabe en qué formato se va a mostrar la información. No, ella prepara la información y se la da a esta capa, y esta capa es la que sabe cómo mostrarla. ¿Ok? Otro ejemplo, fíjense, esto es una arquitectura de 3 capas. Eso es del framework que desarrollamos en Minotauro durante unos cuantos años. Y entonces, bueno, o sea, básicamente es una arquitectura de 3 capas, en el sentido de que uno tiene presentación aquí, uno tiene la capa de lógica de negocios aquí, y uno tiene la capa de persistencia aquí. ¿Okay? Y esto es lo que representa realmente al navegador web. Pero noten que no voy a entrar en detalles con respecto a esos bloques, sería entrar en detalles con respecto al framework, pero noten que uno empieza a decir más cosas. O sea, uno empieza a decir cosas como que, bueno, en la capa de, por ejemplo, presentación, en este caso se tenían 2 cosas. O sea, uno tenía potencialmente un framework que se llamaba ClearMVC con unos tags que servían para generar eso, o uno utilizaba Eco2, esto es un poquito viejo, ¿okay? Para generar la presentación. Y en la lógica de negocio, bueno, hay una serie también de elementos que interactuaban allí. Y en la capa, por ejemplo, de persistencia, fíjense que hay un framework que se llama Hibernate, que interactúa con JDBC, que interactúa con la base de datos. Entonces, lo interesante de este tipo de diagramas y de este tipo de visiones es que uno, a vuelo de pájaro, puede tener una idea de cómo está estructurado el sistema. ¿Okay? Y después sí se mete en los detalles. Pero a vuelo de pájaro uno puede ver estructura del sistema. Fíjense, miren algo, ¿no? O sea, yo podría haber empezado esto con esta arquitectura y decirles, bueno, esto es una arquitectura de 3 capas. Y luego se las expando, ¡pum! Y les digo, y las capas están conformadas así. Y luego agarro y digo, y eso que está ahí abajo que dice motor de workflow, ¿ok? Clearflow, Clear, etc. Eso que está ahí abajo, yo le puedo hacer un zoom in. Ah, y esa es la arquitectura del motor de workflow, y entonces estoy mostrando los componentes internos que potencialmente hay en ese motor de workflow. Y eventualmente, si quiero hacer un zoom in de cada una de esas cajas, en este caso en particular, ya voy a tener que empezar a mostrar clases, ¿sí? O sea, me refiero a clases de programación, de programas internas a cada una de esas cajas, que son las clases que las implementan. Es un poco lo que hicimos aquí con Magic Root y con su arquitectura. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. El diseño arquitectónico, como han visto, involucra toda una serie de cosas. Entonces esta clase ha sido un paneo, digamos así, una revisión de muchos de esos elementos. Y nos vamos a dar cuenta que si desde el orden más alto de abstracción hasta el orden más bajo de abstracción, la arquitectura de software implica algo que se llaman estilos arquitectónicos. ¿Y qué es un estilo arquitectónico? Fíjense. La industria automotriz determinó que la mejor manera de estructurar o de configurar un automóvil es esta: 4 cauchos, un chasis, una carrocería, un motor adelante. No muchos carros usan el motor atrás hoy en día. Una caja de cambios y una transmisión trasera. ¿Sí me siguen? Si ustedes se ponen a pensar, eso es un estilo. Cuando uno piensa en un automóvil, uno piensa en general en eso. Cuando uno piensa en un Volkswagen, uno dice, de los viejos, por ejemplo, eso es otro estilo. Eso tiene el motor atrás, es otra solución posible. Entonces, en software, por ejemplo, y los ingenieros lo que tendemos a hacer es tratar de reconocer esos patrones que uno encuentra en los problemas. O sea, uno de tanto trabajar y enfrentarse a problemas y solucionar problemas, uno dice, pero mira, estos 3 problemas distintos se resolvieron todos con la misma potencial solución. Entonces uno dice, ahí hay un patrón. La próxima vez que me consiga un problema de ese tipo, yo sé que la solución va por esa vía. ¿Okay? Entonces es el estilo de la solución. Entonces esos son los estilos arquitectónicos, es decir, bueno, qué patrones de alguna forma se encuentran en la arquitectura de software con los que uno puede trabajar. Nosotros vamos a ver potencialmente en la próxima clase, vamos a ver si empezamos ahorita, no sé, no creo. En la próxima clase vamos a ver algunos estilos arquitectónicos, evidentemente no los vamos a ver todos, ¿okay? Hay toneladas. Lo importante de esa clase que viene es que podamos discutir, que podamos decir este estilo arquitectónico dónde potencialmente nos puede ser útil, cómo lo podemos encajar, ¿okay? ¿Qué ventajas tiene?
qué desventajas tiene, que podamos evaluar. Entonces empiecen a afilar de alguna forma su espíritu crítico en ese sentido. ¿Okay? Luego, de estilos arquitectónicos, bueno, el orden quizás sí vamos a empezar por estilos arquitectónicos, vamos a conversar sobre patrones de diseño. ¿Okay? Los patrones de diseño son el equivalente de los estilos arquitectónicos, solo que los estilos arquitectónicos son a este nivel, un nivel muy alto de abstracción. Los patrones de diseño son un nivel mucho más bajo de abstracción. Cuando uno habla de patrones de diseño, uno ya habla de clases y objetos concretos que interactúan. Entonces hay ciertos patrones o ciertas cosas que uno puede, digámoslo así, reutilizar una y otra vez. Un ejemplo de patrón de diseño, por ejemplo, es este. Y muy brevemente les explico. Imagínense que uno tiene un sistema complejo que está formado por muchas clases. ¿Okay? Cada una de estas son clases. Y yo tengo un cliente aquí que está interactuando está peleando con toda esa complejidad. A veces tiene que instanciar una de estas y pasarle a la referencia de esta a esta y crearla con esta y... ¿Sí me sigue la visión? Entonces, el código del cliente que utiliza ese conjunto de clases se complica. Se hace complicado, se hace difícil de depurar, etc. Entonces, lo que uno hace o lo que uno puede hacer en estos casos es montar una fachada. Montar una fachada que la fachada sabe cómo utilizar toda esa complejidad interna de allá abajo. Y uno lo que simple y llanamente hace es que la fachada provee hacia arriba un API, una interfaz que el cliente puede utilizar. Entonces el cliente ya no interactúa con estas clases que están aquí abajo, sino que interactúa con la fachada que es simple de usar. Y lo que hice fue ocultarle la complejidad de todo esto al cliente. Entonces esto es un patrón de diseño. Cuando uno se encuentra con muchas clases complejas y un cliente usando esas muchas clases, uno dice, ya va, detente ahí, hagamos una fachada, escondamos esa complejidad detrás de la fachada y sigamos trabajando. ¿Okay? La otra ventaja que tiene esto, por ejemplo, es que yo puedo, si quiero, borrar todo esto, reimplementarlo y al cliente le va a importar. No le va a importar, porque el cliente está trabajando con la fachada. ¿Okay? Si lo ven como una estructura jerárquica, imagínense una organización donde sabemos que en este curso no es así, pero imagínense que yo agarro y yo hablo con José Luis y yo le digo, a mí no me interesa cómo organizas tu grupo por detrás. Yo hablo contigo y tú me respondes el producto. Punto. ¿Se dan cuenta? Ese sabemos que no es el espíritu del curso, ¿ok? Pero yo podría decirlo de esa manera. Y yo al resto del grupo ni siquiera lo conozco. Él se encarga de manejar su complejidad por detrás. Entonces ese, por ejemplo, un ejemplo de patrón de diseño. Y lo interesante de los patrones de diseño es que son soluciones comunes a problemas que se repiten una y otra vez, entonces es bueno tenerlas en mente. ¿Okay? Con patrones de diseño, o sea, si se ponen a pensar, los patrones de diseño pues ya son cosas muy concretas a nivel de implementación que uno puede codificar, que uno puede implementar. Cuando uno le muestra un estilo arquitectónico, es una visión global que para codificarla hay que bajar mucho en el nivel de abstracción. Cuando uno le muestra un patrón de diseño, uno dice, sí, eso lo puedo codificar en Java de tal forma, o en C++ de tal forma. Entonces eso ya implica el uso de clases y funciones, o sea, aquí hay programación. Y la otra cosa es que uno puede desarrollar ciertos componentes o desarrollar ciertas porciones de código que pueden ser reutilizables una y otra vez. Supónganse que ustedes hacen una función que les sirve para calcular con algún método numérico la solución de una ecuación ordinaria diferencial, una ecuación diferencial ordinaria. ¿Okay? Entonces, si se ponen a pensar, uno puede agarrar y decir, bueno, eso va a ser un componente que yo lo voy a reutilizar en distintas aplicaciones. ¿Okay? Entonces, es una biblioteca de componentes. Si se ponen a pensar cosas como MATLAB, han usado MATLAB. ¿Okay? Cosas como MATLAB, en el fondo, es un lenguaje de programación con una interfaz, o sea, una estructura, etc. Y una cantidad inmensa de bibliotecas de componentes que hacen distintas cosas. ¿Okay? Y el otro concepto que vamos a manejar es el concepto de framework o de marco de trabajo. Y nos vamos a dar cuenta que un framework, ¿okay? O sea, a diferencia de las bibliotecas de componentes, es una estructura de una aplicación prefabricada. Y lo único que uno hace simple y llanamente es rellenar los blancos, rellenar los huecos para tener una aplicación completa. Pero la aplicación ya la tengo prefabricada.
Entonces vamos a debatir, a discutir un poquito más, más adelante, cuando entremos en detalle, las diferencias entre esas distintas cosas que están allí. ¿Bien? Bien, con eso cerramos hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Queda media hora. Si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto conversamos. Y hoy es jueves, ¿verdad? Bien, eso implica entonces que el lunes comenzamos con estilos arquitectónicos. ¿Ok?